Alquilar un piso siempre es un desafío. Para el inquilino, el momento actual es complicado. Los precios están por las nubes y hay mucha demanda de pisos en alquiler, con lo cual es difícil encontrar uno. Por otra parte, para el casero siempre es un dolor de cabeza la selección del inquilino. Es muy importante seleccionar al inquilino adecuado para no tener problemas. Si quieres que tu experiencia alquilando sea un éxito, quédate hasta el final y escucha estos consejos que te voy a mostrar. En primer lugar, selecciona bien a tu inquilino. La selección del inquilino siempre es fundamental. En esto del alquiler es mejor prevenir que curar. Por eso te voy a dar una serie de criterios que te ayudarán a escoger al mejor inquilino. Criterio número 1. La fuente de ingresos. La fuente de ingresos del inquilino no es otra cosa, como su propio nombre indica, que de dónde proviene su dinero. En función de dónde provengan sus ingresos, habrá una probabilidad mayor o menor de que continúe percibiéndolos en el futuro. Es decir, será más seguro que continúe recibiéndolos y de ese modo pueda continuar pagando la renta. Atendiendo a la fuente de ingresos, podríamos clasificarlos de más seguros a menos seguros los siguientes. Los ingresos de un funcionario serían los más seguros, puesto que no puede ser despedido y obviamente siempre va a tener una nómina o un ingreso contra el cual cobrar. Después, en cuanto a seguridad se refiere, podríamos señalar el salario del trabajador de una gran empresa, de una empresa multinacional. Este tipo de empresas tienen una gran estabilidad en el trabajo y normalmente no despiden con facilidad a sus trabajadores. Después, siguiendo este orden de seguridad, tendríamos al resto de los trabajadores por cuenta ajena que trabajan en una pequeña y mediana empresa, a los empresarios de pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. El segundo criterio que te puedo dar es el criterio del esfuerzo económico para pagar el alquiler. Es decir, qué porcentaje de los ingresos que el inquilino percibe por su trabajo tiene que destinar al pago del alquiler. Como regla general, se suele decir que nunca, bajo ningún concepto, deben superar los pagos que debe realizar para el alquiler el 40% de sus ingresos. Y cuando digo el 40% de los gastos, me refiero no solamente a la renta, sino también a los demás gastos que ha de soportar con motivo del arrendamiento. En concreto, me refiero no solo al alquiler, sino también a los gastos por suministro, la luz, el agua, posiblemente el internet, gastos de teléfono, así como otros gastos que el inquilino vaya a tener que pagar con motivo del arrendamiento. Puede ser, por ejemplo, el caso de que tenga que pagar o hacerse cargo de los recibos comunitarios de la vivienda, o puede ser que tenga que pagar el impuesto de bienes inmuebles, la tasa de basuras, etcétera, en el caso de que se hayan pactado en el contrato. Por último, como tercer criterio para valorar la solvencia del inquilino y así saber escoger y reconocer al inquilino perfecto, podríamos hablar de los avales y garantías. Si un inquilino se presenta con la posibilidad de ofrecer un aval bancario, idealmente a primer requerimiento, o bien viene avalado personalmente por alguien que responderá del pago de la renta en caso de que el inquilino no lo haga,
pues será un gran candidato, puesto que nos ofrecerá una garantía adicional que otros inquilinos no ofrecen. Estos avales personales suelen ser habitualmente de padres y en algún caso de allegados o amigos, pero lo habitual suelen ser los familiares más cercanos, como digo, habitualmente los padres. Se suele dar mucho en el caso de los arrendamientos de pisos para estudiante, por ejemplo. Por tanto, la moraleja que se puede sacar de esto, tanto para los inquilinos como para los caseros, es la siguiente. Si eres inquilino o vas a ser inquilino de una casa y tienes perfil de buen pagador, por los criterios que ya he comentado anteriormente, puedes tratar de negociar a la baja un poco la renta, dado que de alguna manera ofreces a tu casero mayor seguridad. Por otro lado, si eres casero, creo que te interesa valorar esta cuestión, esta oferta. Creo que hay que darse cuenta que rechazar a un buen inquilino, a un inquilino que tiene un perfil de excelente pagador, es un mal negocio. A menudo, quizá los caseros, por no rebajar una pequeña cantidad de la renta máxima que aspiran a cobrar, por no rebajar de la renta una cifra como puede ser 50, 60 euros o la que sea en definitiva, pueden dejar escapar a un inquilino seguro, un inquilino que va a pagarnos la renta con total seguridad. Y, como digo, hay que ser consciente de que esa pequeña mayor ganancia a la que se aspira puede resultar muy cara si el inquilino deja de pagar la renta. Hay que tener en cuenta que 50 euros al mes o 60 euros al mes pueden suponer al final el ganar pues 600, 700, 800 euros al año, vamos a redondear, pero desde luego si escogemos un inquilino que no nos paga, esa mayor ganancia esperada desaparecerá bien rápido, porque si nos dejan a deber una o dos rentas, ya hemos perdido más de esos 600, 700 u 800 euros de más que esperábamos ganar. Todo esto, además, sin tener en cuenta, sin contar con los demás gastos e incomodidades que esto traerá, puesto que obviamente para poder recuperar el piso, o bien para simplemente tratar de cobrar la renta, será necesario contratar a un abogado, a un procurador, perder un tiempo de arrendamiento hasta que finalmente un juzgado nos dé la razón y podamos bien recuperar el piso, bien cobrar o bien las dos cosas, y por tanto quizá lo que por un lado esperamos ganar es muy probable que lo perdamos y perdamos más de esa mayor ganancia que buscamos. Me parece evidente, siempre ha sido así de hecho, pero quizás en este año 2020 tan agitado, en el que estamos sufriendo la pandemia del COVID-19 y en el que se prevé que la situación económica sea bastante mala y que empeore gravemente en los próximos meses, como decía, me parece bastante evidente tener en mente que la seguridad es oro. En 2020 la seguridad es oro y por tanto creo que seleccionar bien el inquilino y no ser excesivamente ambicioso, excesivamente avaricioso, merece la pena. Si eres inquilino, también tengo algún consejo adicional que ofrecerte para que tu alquiler, tu arrendamiento, sea todo un éxito, no solo para ti, especialmente para ti, pero no solo para ti,
sino también para tu casero. Y este consejo que ahora te quiero ofrecer no es otro que tener cuidado, tener mucho ojo con los gastos ocultos. Si eres un inquilino, debes tener muy claro qué otros gastos, aparte del alquiler, habrás de pagar. Por ejemplo, habrás de pagar la comunidad del piso, habrás de pagar el impuesto sobre bienes inmuebles, también conocido como IBI, habrás de pagar la tasa de basuras. En el caso de que tengas que pagar la comunidad, ojo con las derramas extraordinarias. En definitiva, vigila muy bien estas cuestiones, puesto que a veces se oferta un alquiler como más económico o como más ventajoso, pero después lleva incorporadas una serie de gastos ocultos con los que no se contaban y que luego hacen que esa especial accesibilidad del alquiler o esa especial ventaja que inicialmente presentaba desaparezca. Por eso, y en este sentido, quiero recordarte que ver el contrato detalladamente antes de firmarlo y leerlo con calma es fundamental. Y para esto, si no eres un especial conocedor de la ley de arrendamientos urbanos o no tienes una formación legal o jurídica específica, es muy conveniente asesorarse con un muy buen profesional. En este sentido, te recomiendo que para asesorarte no te dejes llevar por agencias, agentes inmobiliarios, agentes de la propiedad inmobiliaria o similares, sino que, muy al contrario, acudas a un abogado, a ser posible especializado en estos temas. Un error al firmar el contrato se puede pagar muy caro y puede tener una difícil solución. Por último, y como consejo para los caseros, os daré un truco que he venido observando en mi práctica diaria y que, aunque no es una regla fija y no tiene por qué ser siempre así, suele ser bastante indicativo. En general, yo creo que es bueno desconfiar de todos aquellos inquilinos o de todas aquellas personas que quieren alquilar el local muy rápidamente, sin preguntar mucho por las condiciones y, en definitiva, que quieren hacerlo todo rápido y a todo trance y cuanto antes. En general, y según mi experiencia, un inquilino que no negocia algo de la renta o de cualquier otra condición económica del arrendamiento es alguien que, entiendo, no está muy preocupado por pagarlo. Alguien que tiene la firme voluntad de cumplir con el contrato de arrendamiento y con todo lo pactado entre las partes, se preocupará muy bien de intentar rebajar en la medida de lo posible estas cantidades. Alguien que no plantea ningún tipo de objeción, de entrada debería llevarnos a analizar a este posible inquilino y a su calificación o categorización como de buen pagador con un poquito más de cuidado y con un poquito más de atención. No obstante, este consejo hay que saber matizarlo y valorarlo en relación a las circunstancias que estamos viviendo en el mundo del alquiler durante estos últimos años, en los cuales ciertamente hay una escasez de pisos o de locales en alquiler y, por tanto, los inquilinos tienen mucho interés en cerrar rápido la operación. Desde luego hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en aquellos entornos o en aquellos ambientes o circunstancias en las cuales no hay una demanda o una presión respecto al alquiler tan alta como la que existe actualmente en las grandes ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga,
etc. Si te ha gustado este contenido y quieres ayudarme para que puedas seguir creando más contenidos interesantes, te invito a que te suscribas al canal. Igualmente, si conoces a alguien que le pueda interesar este contenido, te ruego que lo compartas y así seremos más los que podamos beneficiarnos del mismo. ¿Te ha parecido interesante lo que te he contado? Puedes dejar tus comentarios más abajo, exponer tu opinión e incluso hacerme cualquier pregunta para aclarar cualquier duda o cuestión que no te haya quedado muy clara o sobre la que quieras una ampliación.